a conquistar esa idea, ese régimen que se unió a la Unión Soviética y que Fidel llegó y quitó a Batista, a Batista, que ya de la derecha, que eran los ricos, las cosas. ¿Fue Fidel solo? Mira, no fue Fidel solo. No, Fidel, mira, Fidel tuvo toda una camarilla de hombres que fueron quienes que lo ayudaron a él, que lo ayudaron realmente a constituir, a forjar el Estado cubano y a, digamos, a introducir en la población cubana. Ellos eran más intelectual que Fidel. Pero óyeme, déjame decir, por ejemplo, aquí está, ahí estaba el caso de Camilo Cienfuegos. Es que pero claro, los líderes tienen que buscar personas que sean mucho más pero lógico. Camilo Cienfuegos era el intelectual. Claro, ahí estaba Camilo Cienfuegos. Y luego después ahí estaba el médico. Ahí estaba el Che Guevara. Sí, ahí estaba el mismo médico. hermano, ahí estaba Raúl Castro. Ahí estaban todas aquellas personas que lo siguieron y que gracias a ello se constituyó un Estado socialista en la propia nariz de los Estados Unidos. Que ese fue el gran dolor de los norteamericanos, fue que Castro, esa Cuba comunista o socialista, porque al comunismo nunca se llegó, el socialismo, se llegó a un socialismo que fue la antesala del comunismo, pero ellos lo formaron ahí, fue la gran espina que siempre tuvieron los norteamericanos, que ellos digamos, planificaron más de 300 atentados en contra del régimen cubano para tratar de cercenarle la cabeza a esa Cuba socialista que se le había constituido en sus narices. Pero yo estoy de acuerdo y voy a abogar y voy a defender la tesis de que Castro fue mucho más avanzado que Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Por qué fue más avanzado que Rafael Leonidas Trujillo Molina? Porque Castro se rodeó de personas que le ayudaron a forjar ese Estado y que él supo constituir una verdadera revolución en Cuba que hoy día se mantiene por encima de su retiro prácticamente de los ambientes políticos, porque Castro... Y que eso le hizo permanecer en continuidad. Claro. Por eso él tiene sucesión. Pero lógico. Entonces Trujillo fue simplemente un dictador de derecha, pero Trujillo no tuvo un ideal. Trujillo no constituyó un ideal. El ideal de Castro, Trujillo no tuvo una ideología política clara y definida. La ideología de Trujillo se definió lo que fue en su momento de gestión. En su momento de gestión. Lo que él creía que iba a abarcar el periodo de su vida. Perfecto. Mientras que Castro ya se fue un poquito más lejos. Claro. Y trató de dejar plasmado lo que era la continuidad, tanto en gobiernos que estaban en el instante de aspirantes como a los que iban a proseguir, que hacen descendencia de su familia. Claro, ahorita. Él procuró lo que era llevar en base, lo que era forjar más allá de su muerte el gobierno, inclusive en generaciones muy lejos que aún siguieran plasmadas. Pero claro, el caso, por ejemplo, fíjate ahorita tú hablabas de que Trujillo había utilizado algunos hombres para ponerlo en el poder, pero eso eran títeres, lo mismo que utilizó Juan Vicente Gómez en Venezuela. Mira que Gómez en Venezuela, para hacerte un parangón con lo que fue el Rafael Leonidas Trujillo Molina, llegó al poder en 1908 tras el derrocamiento de Cipriano Castro. Pero Gómez gobernó entre 1908 y 1915, cuando él puso como presidente títere a Victorino Márquez Bustillo. Y fíjate que gobernó como títere hasta 1922, tomando Gómez de nuevo en la rienda del poder en 1929 y puso como títere de nuevo, puso otro títere en su lugar, tomando la rienda del poder de nuevo en 1931, hasta su muerte que decide en su finca en 1935. ¿Qué hizo Trujillo? Trujillo, para evitar las sanciones de las Naciones Unidas, de la OEA en ese entonces, y para que su régimen no fuera calificado como un régimen extremadamente férreo como lo fue, ¿qué hizo él? Bueno, dijo, espérate, yo tengo que defenderme y tengo que realizar elecciones manipuladas. Las elecciones que se iban, las elecciones de 1938, ¿cuál fue el único partido que terció? El Partido Dominicano. Y tú tenías que ganar. Y nadie podía votar por un candidato que no fuera Trujillo, porque todo el mundo sabía allí por quién tú votabas. Y en 1942... ¿Y en Cuba, cuáles las elecciones que se hay? No, en Cuba no hay elecciones. En Cuba fue una revolución. Recuerda que una de las tesis del comunismo es el establecimiento de la dictadura del proletariado. Entonces, como ellos se consideran proletarios, se considera que ellos deben gobernar el país
porque quienes deben gobernar el país son los obreros, son aquellos que constituyen los, digamos, que hacen funcionar los medios de producción. Y que en un proceso como hablamos de este estilo y transformación de gobierno, Sí. ellos ninguno buscan lo que es un sinónimo de elección. Claro. Para nada. No. Este tipo de gobierno lo que busca es descendencia y permanecer. Perfecto. Descendencia y permanecer. Así A es. diferencia que Trujillo no educó para que después de él permaneciera. Sea por dinastía. Exactamente. Trujillo, el percance de Trujillo fue que él se creyó el jefe directo. Así es. El eterno. Él se creó Dios. Y en un momento cuando te crees Dios sin serlo, pues flaqueas, caes y no hay continuidad. Claro. Fidel Castro, a pesar de su percance y sus problemas, porque no es ningún santo ni es el más perfecto, pero sí tuvo la salvedad de que tuvo mucha inteligencia en el sentido de que él se supo manejar. Él supo crear una dinastía. ¿Tú crees que dentro de 10 años Cuba permanecerá la dinastía? Porque, fíjense, yo te voy a llevar a Cuba. Va a haber un despertar. Y vamos nosotros a Cuba. Vamos un viaje a Cuba. Señores, la única diferencia fue que Trujillo, es verdad, el sistema de gobierno monocrático, pero que Trujillo puso así como Fidel en la dinastía, porque ese sistema existía, los reyes. No, lógico, claro. Pero cuando llegaba un momento que el sucesor le fraqueaba al pueblo, el pueblo siempre es que tiene la razón, se revoltea, se entra a rebeldía el pueblo y el pueblo se le sale, porque mira cómo pasó con que Dios permitió que fue Saúl que gobernara en un sistema teocrático, mientras en un sistema monocrático es el sistema donde el hombre con el hombre, y ya en Cuba no está tanta la igualdad que debía existir. Un empleado en Cuba con $15, con $40 que gane, no puede ir al mejor restaurante a comer. No, claro. No puede ir, porque si hay restaurantes allá que tú tienes que pagar $50 para entrar. Mira, y es el precio de un juez allá, de un mes entero. Así es. Entonces, yo te voy a decir, cuando Trujillo, no estoy hablando de cuando Fidel se va de los ingenios que había, oye, te desaparece los ingenios, desaparece el trabajo de labrar la tierra, desaparece las producciones, porque nada más se va para un solo lado. En Cuba todo el mundo tiene 2 y 3 carreras, ahí quizá el 2%, el 5% son analfabetos, lo hay. Entonces yo te voy a decir, ¿tú crees que el 5% podría hacer el trabajo del 95%? Entonces, todo el mundo tiene que vivir, cada persona en un área para, siendo ricos, se pasan a ser mendigos. Y entonces ahora es que Raúl está permitiendo flotar, que vayan, oye eso, que salgan y que vayan a los países a trabajar para venir a invertir, y ya le están dando paso que ya la gente, antes había un circuito cerrado que tú no podías ver en la televisión ciertos programas, de esos programas que se están viendo ahora, y ya se está permitiendo. Una de las cosas... se está permitiendo. Entonces tú sabes lo que va a explotar, toda esa playa de profesionales que aprueban para venir de Cuba aquí. Usted tiene que hacerse responsable y con muchos requisitos. Entonces esos profesionales que salen, esos se van a verse metidos en cosas turbias para buscar cuartos. Otros... Y tienen que desertar mucho. Precisamente, otros se van a ver... Y ya hay un despertar, que ellos están pobres. Mira, la arquitectura de los años 40, 50 y pico, que los españoles, usted ve esas cosas todo abandonado. Entonces, ya los jóvenes con capacidad se están despertando en vida buena. Yo le doy 10 años para que tú veas esa historia cómo se va a voltear. Es la dialéctica, Álvarez. Todo está sometido a un cambio.
a un cambio evolutivo. Y el cambio es bueno. Claro, todos los cambios son positivos. Da otro tipo de visualización y de oportunidades. Ya los cubanos no se van a ver en el sistema que estaban, que realmente y generalmente basta escuchar testimonio del mismo cubano, parece esclavitud. Claro. O sea, no queremos que ellos permanezcan en un síndrome arcaico, todo lo contrario, que sigan avanzando. Que sí discutíamos en esta conversación era la austeridad que tenía cada plan de gobierno y cada presidente de gestión, tanto Trujillo como Fidel Castro. Discutíamos que uno presentaba lo que era prioridad y avance a su gestión, pero se preparaba indiscutiblemente lo que era más allá de la gestión de su gobierno. Si tú observas, por ejemplo, mira el caso palpable, mira, en todas las épocas de la historia humana han existido la famosa dinastía. Pero la dinastía, fíjate qué pasaba con la dinastía. La dinastía, por ejemplo, tú eres Reyes Álvarez, tú eres el rey de República, de rey de Santo Domingo, pero tú tienes un hijo. A tu muerte, tú preparas a ese hijo para que te suceda. Oye, pero tú lo preparas mentalmente ese hijo para que te suceda en el reinado. Tan mentalmente que va a llegar a pensar igual que tú. Mira, un caso que te voy a dar, el caso de Filipo II y Alejandro Magno. Pero Filipo II preparó a Alejandro Magno para que fuera el rey de Macedonia, el emperador del imperio macedonio, a tal grado de que ¿quién fue el preceptor de Alejandro Magno? El preceptor de Alejandro Magno fue Solón, uno de los 7 sabios de Grecia. Y ya a los 15 años, dice la historia, que Alejandro Magno podía recitar de memoria la Ilíada y la Odisea. Es decir, Alejandro Magno, no obstante ser un genio militar, ya a los 20 años, ya a los 18 años, Alejandro Magno dirigió, óyeme, a los 18 años, Alejandro dirigió el ala izquierda del ejército macedonio en la batalla de Queronea. ¿Eso es malo? No, eso claro. Es malo. Eso es lo que estamos hablando. Precisamente, eso es todo bueno. Por eso han venido en un sistema a flotar de que ya nadie acepta disciplina. Claro que exacto. Nadie acepta ser enseñado. Corrección. Entonces, cuando no hay una corrección, mira David prepara ese hijo que era el hijo de la mujer que tuvo el problema más grande, pero ese fue el segundo porque el primero murió. La mujer de Uría. ¿Entiendes? A Salomón. O sea, Salomón, que fue hijo de la esposa de Uría. Exactamente. Entonces, Salomón pasa a ser el hombre por toda la historia. Sí. El psicólogo más grande que Simón Floyd, que todo el que ha nacido tiene que estar por detrás de Salomón. A tal grado que se dice que no hubo antes que él, ni habrá después de él un hombre más sabio que él. Precisamente. Entonces, déjeme decirle algo. Ahora veo este hombre, de este gran hombre, cuando hablábamos acerca de la revolución, de Trujillo y esto, se habla del general Camaño. Ay, Alberto Camaño. Sin embargo, en Cuba, a Che, cantan a Che, mira, con una genuinidad. Pero sin embargo, a Camaño nada más, el que le cantaba a Camaño era Ramón Leonardo. Y se metió a la cosa esa a flotar de que para buscar cuarto. Y cayó. A Camaño no lo recuerdan. Sin embargo, su hijo es coronel igual que él. Así es. Pero su hijo había sido doctrinado en su misma doctrina. Y no sé cómo ese muchacho se ha frenado un poco, pero ese hijo da gusto que él es hijo de su papá. Lleva la sangre de su padre. La sangre de su padre. Emula las acciones. Y eso han querido quitar la gente que no quieren que en el mundo los hijos se formen. No han querido votar, que se vote la descendencia, que se voten los principios, porque no quieren que nadie se disciplina, sino que se floten. Y eso trae consecuencias funestas. Así es. Ahí fue donde nos enfocamos. Ahí fue. Que no es preparar el líder, sino preparar también la descendencia para que el líder pueda permanecer durante el arduo proceso de la historia. De nada te sirve ser tú el jefe, el tirano, cuando luego falleces y se acabó la tiranía. Desaparece todo. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos mira, un ejemplo clásico en República Dominicana. Cuando yo era secretario general del Movimiento Acción Juvenil Reformista, contaba yo con 18 años, 1986, yo le decía a los muchachos, decía, miren, el Partido Reformista, cuando Balaguer muera,
desaparecerá como va a desaparecer Balaguer, porque quienes somos aparentemente reformistas, no lo somos nada. Nosotros somos balagueristas, y el balaguerismo no es una ideología. O es que Balaguer era mezquino. Sí, fue no, perdón, escúcheme, tú eres un hombre sabio. Dile. O es que Balaguer era mezquino, o es que los discípulos de Balaguer no quisieron obedecer su línea. Porque fíjese, los reyes tenían algo, que el discípulo que se doctrinaba con ellos, a ese se le daba precisamente la primogenitura. Así es. Y el desobediente no. Interpréteme eso. Correcto, mira, yo considero lo siguiente. Balaguer, yo pienso que Balaguer no preparó un sucesor. Balaguer no preparó sus discípulos para que le sucedieran, pero también los discípulos de Balaguer no tuvieron la suficiente visión y disciplina para continuar esa ideología, esa formación política que tenía el doctor Joaquín Balaguer. Ninguno de ellos fueron capaces de forjar un liderazgo que pudiera emular al de su maestro, que lo fue Joaquín Balaguer. Entonces tú vas conmigo. Entonces el problema es que a veces los hijos, mejor oyen el flotal y no se llevan de la disciplina. Así es. Y por eso no llegan a suceder a su padre. Sí. Y hay que tener cuidado. La mayoría de los casos se da así porque a veces no es que los padres quieren más a un hijo que a otro, no, porque le duele no. todo. Es sino el que lleva la línea, Claro. el que está. Y ese tiene derecho a prosperar más que los otros. Y es el que tiene el derecho a veces de echarle mano a todo lo que da. Así y es. lo que hace tiene que prosperar. Sí. Y eso es lo que te digo. Y por el Trujillo no preparó, o Ramfi, por ejemplo, no siguió la línea de Trujillo, porque Ramfi se metió, lo que era un tipo bohemio, que se iba a Francia, se iba a Miami, a disfrutar de las grandes noches bohemias con sus amigos de la alta sociedad. Ramfi se corrompió a tal grado que no tuvo la capacidad, que no tuvo el liderazgo, que no pudo seguir los pasos seguidos por la Rafael Leonidas Trujillo Molina, y no supo, y por eso el pueblo no aceptó o no lo aceptó en la sucesión en el poder del llamado jefe, benefactor y padre de la patria nueva, como le llamaban a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Tú has dicho una gran verdad, porque si hubiese sido así, si hubiese permanecido con, mira, él hubiese sucedido Si así. hubiese Claro, una línea de sucesión. Él lo hubiese sucedido. Si hay una preparación, pero Sí. es que ese era el tema que discutíamos al principio. Si no preparamos la sucesión, entonces no nos podemos preparar para tener un arduo gobierno siempre fijo. Claro, O sea, va a decaer. Sí, pero mira, todos los reyes de la antigüedad, Enrique VIII, Enrique IV, Carlos V, Carlos VIII, Felipe II, siempre ellos prepararon a un sucesor. Y por ello, la dinastía, por ejemplo, Romanov, Y no se mantuvo en el poder. de la sucesión había otra Claro, sucesión. otra sucesión. Mira, En caso de que tú faltes, va a estar viene lo en otro. caso, y lo dejaban por escrito, Lo dejaban, redactado. claro, O sea, eso era ley. Sí, lo dejaban con testamento dinástico. Por eso la dinastía Hohenzollern, los Habsburgo y los Romanov duraron tanto tiempo en el poder. Y le ponían normas, reglas y límites. bien Y en caso establecidas. de que cometas tal falta, eres Eres destituido de mi gracia y de mi reino. Claro, ahí fue, por ejemplo, que si tú observas durante la primera, los Romanov se mantuvieron en el poder desde 1613 hasta 1917, Claro. es decir, 304 años en el poder. Bueno, hasta vamos a la caída concluir con esto. del sistema zarista. ¿Por qué usted cree que Leonel Fernández no podrá mantener esa sucesión que él quiere? Por la corrupción. Balaguer no pudo mantener uno que lo sucedían porque no hubo disciplina. Al no haber disciplina, no se pudo. Trujillo, por no haber disciplina y por no haber podido mantener la disciplina, la corrupción fue más que otra cosa. Eso llevó a dureza, no hubo una sucesión. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos se ha mantenido un poco ese imperio, porque todavía los Estados Unidos lo mantenía la disciplina de que los Estados Unidos era la forma protestante, óyete, que mantenía una disciplina que usted ve que decíamos que los Estados Unidos, la gente aquí
adquieren la transculturación, pero es la mala, la buena no. Sí, así En los Estados Unidos, en muchos estados, las leyes se cumplen. Sí, Se sí. cumplen en los principios. Y en Cuba se cumple la ley, por lo menos la ley del jefe se cumple. Se cumple. Perfecto. Allá en Cuba. Porque hay disciplina. Hay disciplina. Hay disciplina, así es. Pues bien, amigos televidentes, gracias. Así es que disciplina y regla. Y Danilo Medina aquí, porque no ha podido tener una regla, pero él trabajaría bien. Pues hasta mañana, si Dios lo permite. Y gracias, amigos televidentes. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta los emblemáticos del Sanedrín.